Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo video de esta semana con el profesor Bolívar. Esperando que se encuentren súper que bien. El video de hoy es sobre binomio al cuadrado. Un tema muy fácil, pero recuerden, no hay que confiarse. Empecemos. A ver, aquí yo tengo a más b al cuadrado y a menos b al cuadrado. En los libros o en páginas de internet ustedes encuentran de esta manera a más menos b, pero quiero hacerlo por separado para que puedan observarlo mucho mejor. ¿A qué se refiere un binomio al cuadrado? Vamos a resolverlo para tener en cuenta, como que si fuese una fórmula, ¿no? El binomio al cuadrado a más b elevado al cuadrado significa el primero elevado al cuadrado. Significa el primer término, ¿sí? Más, porque aquí tenemos el signo más, dos veces el primer término por el segundo, a por b, más el segundo término que es b elevado al cuadrado. Así se resuelve un binomio al cuadrado. Cuando es una resta es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el de en medio, 2ab, tiene que llevar el negativo. Es decir, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Así se resuelve un binomio al cuadrado. Vamos con unos ejercicios, obviamente empezando de menos complejo y vamos aumentando, ¿sí?, la complejidad de este tema. Vamos viendo, aquí tenemos los tres primeros ejercicios. X menos 3 elevado al cuadrado. Vamos haciéndolo paso a paso. El primer término, que es x elevado al cuadrado. Como el de en medio es negativo, va el menos dos veces el primer término que es x por el segundo término que es 3, más el segundo término que es 3 elevado al cuadrado. Entonces tenemos ahí x al cuadrado, menos, aquí vemos dos números, los podemos multiplicar, 2 por 3 sería 6. X. Tenemos el siguiente signo que es el más, y 3 al cuadrado, 9, para ponerlo con diferentes colores. Es decir que x menos 3 al cuadrado equivale a x al cuadrado menos 6x más 9. Sencillo, pero no hay que confiarnos. Nuevamente lo digo. Vamos con el siguiente ejercicio. X más 4 elevado al cuadrado. Muy bien. El primer término que es x elevado al cuadrado, como el de en medio es más, aquí va el signo más. Dos veces el primero que es x por el segundo que es 4, más el segundo que es 4 elevado al cuadrado. Entonces vamos resolviendo para ya finalizarlo. X elevado al cuadrado, x al cuadrado. Signo más, hay que multiplicar los números. 2 por 4, aquí sería 8. 8x. Más 4 al cuadrado, 16. Recuerden que al cuadrado es que se multiplica dos veces el mismo valor, ¿no? 4 por 4 es 16. Vamos con el último ejercicio de esta tanda. X menos 7 elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado menos dos veces, es negativo porque el de en medio es negativo, el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Tenemos como resultado x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Menos, multiplicamos los números. 2 por 7, que vendría a ser 14. 14x. Más 7 al cuadrado, es decir, 7 por 7 es 49. Y ahí tenemos el resultado de x menos 7 elevado al cuadrado. ¿Qué tal esos primeros ejercicios? Fáciles, ¿no? Pero hay que tener bastante en cuenta. Yo sugiero que se realice el proceso paso a paso hasta dominar el tema. Tratar de no hacerlo de forma directa si no practicamos,
¿sí? Primero, saber primero de dónde salen los valores. Una vez que ya sepamos el proceso, podemos hacerlo de forma directa. Muy bien, vamos con la segunda parte. Y vemos que ya aumentó un poquito más el grado de complejidad. Ya no tenemos solo la variable, ahora esa variable está acompañada de un número. ¿Cambia? No, se utiliza el mismo proceso, solamente que por propiedad de potencias, eso sí vas a ver un cambio. Vamos viendo. 2x más 1 elevado al cuadrado. Primer término, que es 2x elevado al cuadrado. El signo positivo de en medio lo coloco aquí, más 2 veces el primer término por el segundo, que es el 1, más el segundo término, que es el 1, elevado al cuadrado. Tenemos aquí. Aquí viene la diferencia. Aquí tenemos propiedades de potencia. ¿Qué dice la propiedad de potencia cuando tengo diferentes bases? Lo voy a colocar aquí arribita. Cuando yo tengo diferentes bases elevados a una misma potencia, esa potencia eleva a cada una de esas bases. Las eleva. Es decir, que si tenemos 2x elevado al cuadrado, se eleva el cuadrado al 2 y al x. Es decir, 2 al cuadrado, 4. Y x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí ven? Ahora continuamos. Sigue el signo más. Y tenemos los valores. 2 por 2, 4. Y 4 por 1 sigue siendo 4. Entonces colocamos, vamos a ponerle bien eso ahí, para que recordemos, sería 4 por x. Más 1 al cuadrado, 1. Y ahí estaría el resultado. Por eso se pide siempre hacerlo paso a paso para que no haya ninguna equivocación. Vamos con el siguiente binomio al cuadrado. 3x menos 4 elevado al cuadrado sería 3x, que es el primer término, elevado al cuadrado. Como el de en medio es negativo, entonces aquí se pone menos 2 veces el primero, que es 3x, por el segundo, que es 4, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces tenemos 3x elevado al cuadrado sería 3 al cuadrado sería 9. 3 por 3, 9. X elevado al cuadrado, x al cuadrado. Sigue el signo menos y tenemos 2 por 3 sería 6 y 6 por 4 sería 24. 24x. Más 4 al cuadrado, ya sabemos que eso es 16. Y ahí tenemos ese binomio al cuadrado. Y el último de esta tanda, 5x menos 3 elevado al cuadrado. Muy bien, el primero al cuadrado, 5x elevado al cuadrado, signo menos porque el de en medio es negativo, 2 veces el primero, que es 5x, por el segundo, que es 3, más el segundo, que es 3 elevado al cuadrado. Tenemos como resultado 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado, x cuadrado. Signo menos, hay que multiplicar. 2 por 5 sería 10. Y 10 por 3 quedaría 30. 30x. Más 3 al cuadrado quedaría el valor de 9. Y ahí tenemos la segunda tanda de binomio al cuadrado. En este caso ya hay un número que acompaña a la variable. Vamos con los siguientes ejercicios. Vamos a aumentar la complejidad. Ahora podemos observar que en esta tanda la variable x está por un lado para el primer término y la variable y está para un segundo término. ¿Hay algún cambio? No, en el proceso no hay ningún cambio. Solo hay que observar bien qué es lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a alinearlos, que están medio chuecos. No se alinean estos binomios al cuadrado, están hechos los rebeldes. Ahora sí, vamos a empezar. Está color negro, muy bien. Primero al cuadrado, 2x elevado al cuadrado. Signo más, porque el de en medio es positivo. 2 veces el primero por el segundo,
que es 5y, se ve que ya aumenta otra variable, más el segundo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces 2x elevado al cuadrado sería 2 al cuadrado sería 4 y x al cuadrado es x cuadrado. Más, hay que multiplicar, 2 por 2, 4 por 5 sería 20. 20, en este caso, miren, hay dos variables que se están multiplicando. Como no son iguales, se colocan juntos nomás, ¿no? Uno del lado del otro. XY. Más, nuevamente, 5y elevado al cuadrado. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. 5 al cuadrado, 25. Y y elevado al cuadrado, y al cuadrado. Y ahí estaría ese binomio. Entonces miren que aumentó una variable. Hay que tener más cuidado todavía. Vamos con el siguiente. 7x menos 2y elevado al cuadrado. Tenemos, primer término, 7x elevado al cuadrado. Signo menos, dos veces el primero, que es 7x, por el segundo, que es 2y. Más el segundo, que es 2y elevado al cuadrado. Entonces tenemos 7x elevado al cuadrado, sería 7 al cuadrado, 49. Y x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Menos, hay que multiplicar. Tenemos 2 por 7 sería 14. Y 14 por 2 sería 28. Y como las variables no son iguales, se coloca uno del lado del otro. ¿Sí? Van juntitos. XY más 2 al cuadrado quedaría 4. Y y elevado al cuadrado, y cuadrado. ¿Sí o no? Que ya le están cogiendo el bote, ¿no? Como se dice. Ya estamos cogiendo la práctica, la forma de resolver de esta manera más fácil. Siempre paso a paso. Tenemos el último de esta tanda. 8x más 3y elevado al cuadrado. El primer término, 8x elevado al cuadrado, más 2 veces el primero, que es 8x, por el segundo, que es 3y. Más el segundo, que es 3y, elevado al cuadrado. Sería 8 al cuadrado, 64. X al cuadrado, x cuadrado. Sería más. Hay que multiplicar. 2 por 8 sería 16. Y 16 por 3 sería 48. Y aquí colocamos XY, porque no se puede hacer nada. Más 3 al cuadrado, que es 9, y y elevado al cuadrado, y cuadrado. Recuerden que si hay alguna multiplicación que no la podemos hacer de forma mental, que no tiene nada de malo, lo pueden hacer a un ladito, ¿sí? Para que puedan cerciorarse bien del resultado que dé esa multiplicación. Fácil, ¿no? Vamos con el siguiente. Como podemos observar, ya tenemos no solo diferentes variables en los dos términos, sino que variables iguales, sino con diferentes potencias. Entonces vamos viendo aquí. A ver, voy a hacer un poquito más abajo este ejercicio. Y vamos a empezar el mismo proceso. El primero, que en este caso es 3x cuadrado y elevado al cuadrado, signo más, dos veces el primero, que es 3x cuadrado y, por el segundo, que es 2xy al cubo. Colocar bien el cubo, me estoy quedando sin espacio. Entonces vamos a hacerlo un poquito más hacia la izquierda, ¿ya? Porque como hay bastantes, se podría decir más variables que se están juntando. Entonces, más el segundo, que sería 2xy al cubo elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a resolver. Ya no tenemos dos bases, ahora tenemos tres bases. 1, 2, 3. Se hace exactamente lo mismo como que si estuviesen dos bases, es decir, que el cuadrado eleva a cada uno de ellos. A ver, tenemos aquí 3 al cuadrado, 9.
X al cuadrado elevado al cuadrado. Aquí, cuando ya una base tiene una potencia, no se compliquen, chicos. Simplemente multipliquen, ¿sí? Las potencias, multiplíquenlas. Sería 2 por 2, 4. Es decir, X a la cuarta, ¿sí? Y Y elevado al cuadrado, Y cuadrado. Vamos con el siguiente, más. Primero los números. 2 por 3, 6. Y 6 por 2 sería 12. Y aquí ya tenemos variables que son iguales. Aquí están los X y por aquí están los Y. Entonces, propiedad de potencia. ¿Qué dice cuando tenemos iguales bases? Si tenemos iguales bases, significa que se coloca la misma base y se suman los exponentes. Se tienen que sumar. Es decir, a ver, aquí tenemos X y Y que se repiten. Vamos a sumar sus potencias. Aquí tenemos 2. Aquí no tiene nada, se asume que es el 1, ¿no? 2 más 1 sería 3. Sería X al cubo. Acá tenemos 1 más 3 sería 4, es decir, Y a la cuarta, ¿sí? Eso sucede cuando tenemos bases iguales en la multiplicación. Más 2 al cuadrado sería 4, X elevado al cuadrado, X al cuadrado por Y, recordemos, potencia multiplica, 3 por 2, 6, porque es potencia de potencia. Entonces, Y a la sexta. Y ya está el resultado. ¿Sí ven? A ver, de una vez vamos a colocar esto hacia un poquito más a la izquierda para tener el espacio. Entonces, vamos a resolver. El primero, 5x a la cuarta, y a la quinta, elevado al cuadrado, menos 2 veces 5x a la cuarta, y a la quinta, por 4x al cubo, y, más el segundo elevado al cuadrado. Sería 4x al cubo y elevado al cuadrado. Tenemos 5 al cuadrado, 25. X multiplicamos 4 por 2, 8. Y multiplicamos 5 por 2, sería 10. Colocamos el 10. Menos, multiplicamos los números. 2 por 5, 10. Y 10 por 4 sería 40. Tenemos bases iguales. Tenemos el X que se repite y el Y también. Entonces tenemos 4 más 3 sería 7. Y tenemos 5 más 1 sería 6. Más 4 al cuadrado, 16. X, aquí multiplicamos 3 por 2, quedaría 6. Y Y elevado al cuadrado, Y cuadrado. Y ahí estaría ese binomio al cuadrado. Si ven que si tenemos todas las precauciones de hacer paso a paso, el resultado nos va a dar súper y re súper que bien. Y ahora sí, vamos con la última tanda de este video. Ahora tenemos fracciones. Hay que tener un poquito más de cuidado, sí, pero no sucede nada. A ver, vamos viendo. Ya vimos que se nos hace un poquito largo. Vamos haciéndolo un poquito más a la izquierda. Entonces empezamos. El primero, 3 cuartos x a la sexta y a la cuarta elevado al cuadrado. Menos 2 veces el primero, 3 a la cuarta, x a la sexta y a la cuarta por el segundo, que sería 1/2 x al cubo por y. Se me hizo un poquito, vamos a darle unas pastillitas de chiquitolina para hacerlo un poquito más pequeño y tener el espacio. Más el segundo, 1/2 x al cubo y. ¿Qué sucede? Eso elevado al cuadrado. ¿Qué sucede cuando es una fracción? Recordemos, que cuando es una fracción se eleva el cuadrado al numerador y al denominador. ¿Sí? Se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y 4 al cuadrado, 16. Y el resto es igual. X, 6 por 2, 12. Y, 4 por 2,
8. Menos, aquí veo que se pueden simplificar. Mitad y mitad. No puedo hacer nada más, solo me queda 3/4. Bases iguales, tanto X como Y. 6 más 3 sería 9 y 4 más 1, 5. Más 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. X, 3 por 2, 6. Y Y elevado al cuadrado. Y ahí tenemos ese binomio al cuadrado. Miren que lo hice paso a paso. Déjenme darle también pastillas de chiquitolina a este ejercicio para poder tener el espacio. Entonces tenemos el primero, que es 5/3 x a la novena. Mira, aquí tenemos más variables. Y al cubo, z al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. Menos 2 veces el primero, que es 5/3 x a la novena, y al cubo. Me va a salir un poco más grande. Vamos haciendo esto. Voy bajando. Voy a colocarlo acá abajo. Si no, no vamos a tener espacio. El cubo z al cuadrado por el segundo, que en este caso es 4/5 x a la quinta y cuadrado z, más 4/5 x a la quinta y al cuadrado z, y eso elevado al cuadrado. Ahí sí ya tenemos espacio. Eso equivale 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. X, Y y Z. Recuerden que multiplicamos 9 por 2, 18. 3 por 2, 6. Y 2 por 2, 4. Menos, observo si puedo simplificar algo. Veo que aquí se puede simplificar el 5 con el 5. Nada más. Entonces tenemos 2 por 4 sería 8. Y 8 y el 3 abajo. Tenemos bases iguales para el X, para la Y y para la Z. 9 más 5, 9 más 5 sería 14. X a la 14. 3 más 2 sería 5. Y a la quinta. Y Z, 2 más 1, 3. Z al cubo. Más 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. X, 5 por 2, 10. Y, 2 por 2, 4. Y Z elevado al cuadrado. Y ahí estaría el binomio al cuadrado. Espero que este video te haya servido y te haya ayudado muchísimo. No olvides de practicar, ¿sí? No olvides de suscribirte a mi canal, de darle like a este video, ¿sí? Y estar pendiente de los demás ejercicios que voy a subir esta o la otra semana. Muchísimas gracias. Cuídense.